Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Kerem Bürsin y Hande Erçel, una nueva confrontación en pleno set de rodaje. Así es, la noticia ha causado un enorme revuelo entre los fanáticos de la exitosa pareja, y hoy vamos a contarte todos los detalles que circulan alrededor de este supuesto enfrentamiento que tiene a todos hablando. Todo comenzó durante la grabación de una escena clave. Según testigos del equipo técnico, el ambiente ya estaba tenso por los retrasos y las largas horas de rodaje. En medio de esta presión, Kerem Bürsin habría levantado la voz al considerar que la dirección de la escena no estaba funcionando. Fue entonces cuando Hande Erçel, visiblemente incómoda, respondió con firmeza: «Kerem, no es el momento de discutir, necesitamos concentrarnos». Esa frase, aunque simple, desató un intercambio de miradas intensas que no pasó desapercibido para nadie. Los rumores rápidamente comenzaron a circular por redes sociales. En Twitter, los seguidores comentaban: «¿Qué está pasando con Kerem y Hande? Siempre se ven tan unidos, esto es sorprendente». La situación se volvió aún más comentada cuando un miembro anónimo del equipo reveló que la tensión se habría extendido incluso a la sala de descanso. Allí, Hande habría dicho en voz baja a una amiga: «Siento que ya no podemos trabajar como antes, todo es demasiado complicado». Por otro lado, Kerem fue escuchado en los pasillos diciendo a uno de los productores: «Necesitamos más profesionalismo, no quiero que los problemas personales interfieran en el set». Esta declaración encendió aún más la polémica, pues muchos interpretaron que hacía referencia directa a Hande. La prensa turca no tardó en reaccionar. Revistas de entretenimiento publicaron titulares como «Kerem y Hande, amistad rota o solo un malentendido». Mientras tanto, los fanáticos debatían apasionadamente. Algunos defendían a Hande, asegurando que ella siempre ha sido la más profesional, mientras que otros apoyaban a Kerem, justificando que la presión del rodaje puede sacar de quicio a cualquiera. Lo cierto es que ambos fueron vistos abandonando el set por separado, evitando cruzarse. Una fuente cercana afirmó que los productores intervinieron rápidamente para calmar los ánimos, ya que la serie depende en gran parte de la química entre ellos. Si ellos no logran resolver esto, la producción podría verse seriamente afectada, comentó la fuente. Horas después, en un intento de apagar el fuego, Hande publicó una historia en Instagram con una frase ambigua: «La calma siempre llega después de la tormenta». Los seguidores interpretaron esto como una indirecta hacia lo ocurrido en el set. Por su parte, Kerem optó por el silencio, lo que no hizo más que aumentar las especulaciones. La historia no terminó allí. Al día siguiente, varios medios digitales aseguraron que la producción había convocado a una reunión privada entre Kerem y Hande con el objetivo de limar asperezas. Según trascendió, ambos aceptaron acudir, aunque la conversación fue más fría de lo esperado. Una fuente que estuvo presente afirmó que los dos actores se mostraron profesionales, pero la distancia emocional era evidente. En paralelo, los fanáticos no dejaron de crear teorías. En YouTube, algunos canales especializados en farándula compartieron videos analizando cada gesto y cada palabra de ambos durante las entrevistas pasadas. Si se fijan en la última rueda de prensa, Kerem apenas mira a Hande, señalaba un youtuber con más de 200.000 suscriptores. Otros, en cambio, defendían que todo era parte de una campaña mediática para mantener la serie en el centro de atención. Mientras tanto, los productores de la serie enfrentaban una encrucijada. Por un lado, la tensión entre sus protagonistas amenazaba con afectar el ritmo de grabación. Por otro, el revuelo mediático estaba atrayendo más audiencia que nunca. «Es un arma de doble filo», comentó un crítico de televisión. Si logran canalizar esta polémica, la serie podría alcanzar niveles históricos de rating. Los seguidores más fieles comenzaron incluso a organizar campañas en redes sociales con hashtags como #siempre con Hande y #Kerem tiene razón. Esta división entre fanáticos no hizo más que intensificar la tormenta, creando un ambiente en el que cada gesto era analizado al detalle.
Un simple silencio en una entrevista podía interpretarse como un mensaje oculto, y una sonrisa tímida bastaba para desatar nuevos rumores. Con el paso de los días, las cosas parecían estabilizarse en apariencia. Ande compartió una fotografía sonriente junto a sus compañeros de elenco, enviando un mensaje de normalidad. Kerem, por su parte, fue visto saliendo de un gimnasio en Estambul, saludando a la prensa con un escueto "todo bien". Sin embargo, detrás de cámaras, las tensiones seguían latentes. Un miembro del staff confesó que la comunicación entre ellos se redujo al mínimo indispensable para cumplir con las escenas. A pesar de todo, la química en pantalla parecía intacta. Los espectadores que seguían cada episodio coincidían en que la pareja mantenía la misma energía que siempre. Es increíble cómo logran separar lo personal de lo profesional, opinaba una fan en Instagram. Pero los expertos advertían, esto no puede sostenerse indefinidamente. En algún momento, la realidad podría filtrarse a la ficción. El debate se trasladó incluso a programas de televisión en horario estelar. Presentadores de renombre discutían si esta supuesta confrontación era real o parte de una estrategia de marketing. Algunos periodistas aseguraban tener información de primera mano de que la relación entre los actores ya estaba desgastada desde hacía meses. Otros insistían en que se trataba de un montaje cuidadosamente planificado. Entre tanto ruido mediático, los protagonistas guardaban silencio. Esa ausencia de declaraciones directas solo alimentaba la especulación. Cada publicación en redes, cada aparición pública, se convertía en objeto de escrutinio. Los fans más observadores aseguraban que Ande había dejado de dar me gusta a las publicaciones de Kerem, un detalle que no pasó desapercibido. El futuro de la serie y de la relación entre ambos actores seguía siendo incierto. Los productores mantenían la esperanza de que la tormenta mediática se disipara con el tiempo, pero reconocían en privado que debían preparar un plan B en caso de que la situación empeorara. La pregunta que todos se hacían era, ¿podrán Kerem Bürsin y Hande Erçel superar este bache y recuperar la armonía, o será este el principio del fin de una de las duplas más queridas de la televisión turca? La expectativa crecía día tras día, y con ella, la presión sobre los actores. En la industria, algunos colegas se solidarizaban con ellos, recordando que el trabajo bajo los reflectores no siempre es tan glamuroso como parece. La gente olvida que detrás de cada sonrisa hay cansancio, estrés y emociones encontradas, señaló un actor veterano. Esa reflexión hizo eco entre los seguidores más empáticos, quienes pedían respeto y comprensión. Con este panorama, lo único seguro era que la historia de Kerem y Hande continuaría dando de qué hablar. Y mientras las cámaras siguieran grabando, el público permanecería expectante, esperando descubrir si lo que se veía en pantalla era un reflejo de la ficción o un eco de la realidad. No olviden suscribirse al canal, dejar sus comentarios sobre qué opinan de esta situación y compartir este video con sus amigas. Nos vemos en el próximo episodio con más novedades del mundo de las estrellas.